diferencias entre gobierno y oposición en esta materia y evitó, eso sí, contestar las acusaciones del expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga. Estaban citados los presidentes de los partidos políticos con representación en el Congreso, pero la mayoría solo envió vicepresidentes o secretarios generales. La presidenta invitó a instituciones, a partidos, no a personas. Los partidos son soberanos para hacerse representar por quienes estimen conveniente. El canciller le bajó el perfil a la situación y señaló que lo importante es que existe apoyo transversal a la postura chilena ante la demanda marítima de Bolivia en La Haya. Aquí no hay diferencia entre el gobierno y la oposición, no hay diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, hay una posición nacional y eso es lo que quisiéramos subrayar. Señal de unidad a 2 días de conocer si la Corte Internacional de Justicia se declarará o no competente en el caso, además de convocar a una vigilia. Desde Bolivia, el expresidente Jorge Quiroga acusó a Heraldo Muñoz de ser rabiosamente antiboliviano y de estar haciendo campaña presidencial. No tengo el más mínimo comentario sobre esas declaraciones, creo que no ameritan una respuesta. El canciller confirmó que este miércoles se reunirá con los exministros de su cartera, mientras que junto a la mandataria en La Moneda recibirán a los expresidentes de la República como símbolo de que la postura chilena es una visión de Estado. Noticias. Este jueves, mañana, la Corte Internacional de Justicia entregará su fallo sobre si es competente o no sobre la demanda marítima de Bolivia contra Chile. Evo Morales ordenó una vigilia con la llamada bandera de la reivindicación marítima, mientras la presidenta Michelle Bachelet aseguró que sea cual sea el escenario al que se enfrenta nuestro país, no significará cesión territorial para nuestros vecinos. 4 meses después de la presentación de los alegatos en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Chile y Bolivia nuevamente se encontrarán, pero esta vez para escuchar el fallo sobre la competencia del tribunal sobre la demanda marítima. Este jueves a las 10 de la mañana, hora local, los agentes de ambos países, Felipe Bulnes y Eduardo Rodríguez del C, serán los únicos presentes en esta instancia. La audiencia es una audiencia donde participa la Corte en pleno, ella ingresa a la sala, las partes escuchan una decisión que va a leer el presidente de la Corte, seguramente se emplearán ambos idiomas, francés e inglés. Tanto Chile como Bolivia se han preparado para la resolución de la Corte a través de distintas reuniones con abogados asesores, ex cancilleres y exmandatarios, como fue el caso de la presidenta Michelle Bachelet. Cualquiera sea el escenario que se abra mañana, esto no significa cesión territorial de Chile y por tanto el país puede esperar con tranquilidad y con seriedad los resultados del día de mañana. Mientras en Bolivia, Evo pidió a principios de semana que todos los edificios públicos izaran la llamada bandera de la reivindicación marítima en una vigilia a la espera del fallo. La Corte Internacional de Justicia, si es o no es de su competencia el tratar del tema del mar. Yo quiero decirle nuevamente, estoy convencido de su competencia. A pocas horas de lo que decidirán los jueces de La Haya, ya se barajan los distintos escenarios próximos. En Chile fue el cuestionamiento sobre si nuestro país debe salirse del Pacto de Bogotá. Esa es una discusión que no corresponde hoy día. Hoy día estamos esperando simplemente un fallo y no me pronuncio sobre sus situaciones hipotéticas del futuro. ¿Quién sabe lo que puede parar el futuro? Hoy día, para este caso en particular, una discusión sobre el Pacto de Bogotá no tiene sentido. En La Paz, algunos medios aseguraron que Chile pidió cambiar la fecha del fallo de la Corte. Para los bolivianos, una buena señal. Que se nota el nerviosismo de Chile, no corresponde a un día casi de escuchar el fallo de la resolución del incidente, hacer mayores comentarios. Mantengamos la unidad. Los posibles escenarios son los siguientes. La Corte se declara incompetente dejando anulada la demanda boliviana. La otra opción es que la Corte se declare competente, por lo que se pasaría a un juicio que podría durar 2 años, o que los jueces de La Haya decidan declarar su competencia después de escuchar el fondo de la demanda de Bolivia, alargando el... Lo que se encuentra todavía Andrés Jana con ustedes como abogado especialista es que los jueces en esta ocasión hablen a través de esto, a veces sus decisiones no están habidos, no están ubicables para responder respecto de por qué hicieron tal o cual cosa. Claro, me refiero más bien a lo que pueda decir el agente chileno Felipe Bulnes en representación del gobierno chileno que está allá en La Haya. Y se le aprovechamos a preguntar a Andrés Jana. Bueno, mientras tanto, está leyendo ahí con la mirada puesta en lo que vaya a ocurrir ahí con Mauricio Bustamante Pérez con detención antes de
de tanta algarabía, y yo creo que el párrafo clave, por ahora, es el 33. A ver. De la decisión. Lo voy a leer, está en inglés, pero lo voy a traducir mientras yo leo. Dice, básicamente lo que dice es que respecto de la aseveración de Chile, que la aplicación presenta una estructura artificial del objeto de la disputa, la Corte dice que la Corte recuerda que Bolivia no pide a la Corte que declare que tiene un derecho a acceso soberano al mar, ni tampoco que se pronuncie sobre el estatus legal del Tratado de 1904. Ojo, esta es la disputa que va a tener la Corte enfrente de ella. ¿Y eso es verdad o no? Sí, un momento, pero es muy importante. La Corte entiende que Bolivia no le está pidiendo un acceso soberano. Y luego dice, más aún, si este caso fuera a los méritos, el reclamo de Bolivia, que estaría enfrente de la Corte, sería respecto de la obligación, la naturaleza, existencia y contenido de la obligación de negociar un acceso soberano. Asumiendo arguendo, eso significa que en el caso que, ¿no? Arguendo, que la Corte determinara la existencia de dicha obligación de negociar, no sería para la Corte predeterminar el resultado de ninguna negociación que pudiera tener lugar como consecuencia de dicha obligación. O sea, entonces no es tan malo. Sí. O sea, no, lo que quiero decir, entonces entendamos que lo que la Corte hizo, y de nuevo la clave está en entender cuál es el objeto de la disputa. Lo que la Corte hizo, y estas son observaciones preliminares, por eso digo, pero lo que la Corte hizo fue enmarcar el objeto de la disputa no como una disputa de cesión territorial. Y la Corte ha dicho, yo no voy a ordenar, aun cuando falle, eso es lo que está diciendo, ninguna forma de cesión territorial. Solamente voy a decir que ustedes se sienten a negociar. O sea, sí reconoce, sin embargo, la necesidad o la argumentación de que hay que negociar algo, por lo tanto, por eso es que lo mira de esa manera. Entonces, no dice eso. Entonces, ¿cómo? No, dice la Corte. Ahora voy a ver si hay una obligación de negociar. No, está bien. Pero quiero decir que en mi concepto, esa obligación de negociar no puede conducirme, aun cuando yo fallara a favor de Bolivia, porque dice, arguendo a ninguna forma de obligación mía o predeterminación mía del resultado, es decir, a una cesión territorial. Vamos. La demanda marítima boliviana en contra de Chile, lo que está diciendo la Corte es ver si Chile está obligado a sentarse a negociar con Bolivia y sin un resultado predeterminado, lo que quiere decir entonces con los matices que tú nos estás dando, que el haberse declarado competente tampoco significa que Chile vaya a tener que hacer ningún tipo de cesión soberana en el futuro. Está todo por verse. Está todo por verse. Hay que mirar, repito, la sentencia, hay que escuchar a la gente, escuchar obviamente al canciller, pero es importante entender la clave. Le va a tener que entregar o no una salida al mar, sino que la Corte solo se va a pronunciar respecto a si Chile tiene la obligación de negociar, pero sin entregar ningún argumento respecto al resultado de esa negociación. Es decir, esta Corte, al final del juicio, no podría decirle a Chile que entregue una salida soberana o no, sino que solamente podría ratificar que existe una obligación para negociar sin meterse en cuál sería el resultado final. De esta manera hablaron los agentes, tanto el chileno Felipe Bulnes como el boliviano Eduardo Rodríguez. No son asuntos ni resueltos por arreglo de las partes, ni por laudo arbitral, ni por sentencia de un tribunal internacional. Para los jueces, el objeto de la demanda es si Chile tiene una obligación a negociar y si es así, si no la ha cumplido. Por esto decidieron seguir con el proceso judicial. El artículo 6º no impide a la Corte tener competencia en virtud del artículo 31 del Pacto de Bogotá. Debe entonces desestimarse la objeción preliminar de Chile a la competencia de la Corte. Se cumplió así uno de los escenarios que más temía Chile, cuyo equipo asesor confiaba en la base histórica de los tratados. Caras largas en la delegación local encabezada por el agente Felipe Bulnes. El fallo que ha pronunciado recién la Corte nos produce emociones encontradas. Es que la petición boliviana ha quedado significativamente reducida, porque ya no estamos discutiendo del eventual derecho de Bolivia a una salida soberana. Esa reducción de la demanda se refiere a los artículos 32 y 33 del fallo de La Haya, donde se dice que la demanda no pide a la Corte que conceda y declare que Bolivia tiene derecho a un acceso soberano, y que si la Corte determinara la obligación al acceso soberano, no es responsabilidad de la Corte de predeterminar el resultado de una negociación que podría darse como consecuencia de esa obligación. Así, la Corte Internacional de Justicia ya reconoce que no es su facultad entregar soberanía a un país.
Para el equipo boliviano en La Haya, el fallo significó una victoria inicial y que permite abrir un proceso donde esperan poder finalmente llevar a Chile a negociar una salida al mar. Se trata de un fallo vinculante, obligatorio para Bolivia y Chile, que deben continuar con los procedimientos hasta lograr una decisión final que esperamos también sea ajustada al derecho, los hechos y la justicia. Con este fallo, el juicio se retoma por lo que es el turno de Chile de entregar su contramemoria dentro de los próximos 5 meses. Luego será el turno de Bolivia para presentar su réplica y finalmente una fase escrita de ambos países dentro de 3 meses. En total, el proceso podría durar unos 2 años antes que los agentes nuevamente se... Ya la gente salió a las calles a celebrar. El propio presidente Evo Morales encabezó los festejos y señaló que tarde o temprano se haría justicia con su país. Así estaban los clásicos restaurantes y cafeterías del centro de Santiago. De esos pocos clientes, no muchos estaban tomando en cuenta la resolución de la Corte Internacional de Justicia. Llegamos casi al final, pero vimos la resolución final. Yo ni siquiera había mirado la televisión, pero recién me informé un poco. ¿No seguimos? Parece que no, hay otras prioridades. Pero en La Paz las consignas no paraban en la Plaza Murillo. La evidencia para el mundo. Ya el miércoles en la noche habían personas afuera del Palacio quemados, la sede de gobierno. En la televisión todavía se transmitían las campañas a favor de una salida al mar. Cada palabra que se emitía desde La Haya fue seguida incluso por las pantallas ubicadas en la calle. Luego de las últimas declaraciones, el ambiente fue de fiesta que incluso se instauró en los colegios. Una alegría inolvidable, fue una fecha inolvidable para todos los bolivianos. Queda, ojalá algún día, ya estamos cerca por tener el mar. Ahora por fin, esta mañana incluso casi yo era saltar desde aquí hasta el Océano Pacífico. Mira qué alegría nos han dado. En nuestro país, mientras algunos escapaban de la lluvia, otros se atrevían a debatir de a poco. Otras personas no podrían por qué decir lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Bien, porque va con respecto a todo el pensamiento que están creando a nivel mundial, los derechos humanos. Esperemos que el desayuno arregle la decisión. En el vecino país, Evo Morales se paraba frente a las cámaras. Atrás estaban las banderas de Bolivia, de los pueblos originarios y la de reivindicación marítima. Calificó un día histórico y que esto va contra los intereses oligárquicos. Que con seguridad se va a hacer justicia con Bolivia. Bolivia nunca ha claudicado y nunca claudicará hasta volver al Pacífico con soberanía. De eso estamos convencidos. Y pese a que su gobierno realizó la demanda en La Haya, ahora también espera que la soberanía al mar se haga mediante el diálogo y no a través de organismos internacionales. Apeló al contacto con el pueblo chileno. Somos 2 hermanos vecinos, somos 2 hermanos sudamericanos y nuestros pueblos siempre lucharon por la integración. El nuevo escenario judicial tiene a los 2 gobiernos probablemente analizando diversas estrategias, las que sean tan diferentes como el ánimo que se vivió entre el pueblo boliviano y el de nuestro país. Mientras, las autoridades nacionales debaten sobre los pasos que deberá seguir nuestra defensa. Rechazada la objeción preliminar puesta por Chile, el juicio en la Corte Internacional de Justicia seguirá su camino, pese a que el presidente boliviano Evo Morales hizo un llamado al diálogo entre los países. ¿Por qué vamos a negociar bilateralmente? Ellos escogieron ir a La Haya, ahora quedaron con un caso recortado. Vamos a hacer nuestros argumentos de que nunca hubo obligación de negociar. El canciller, que acompaña a la presidenta en su visita a las Naciones Unidas en Nueva York, señaló que de ahora en adelante se inicia un nuevo juicio con nuevas estrategias. Este viernes se informó desde La Haya que Chile deberá presentar su contramemoria, la respuesta a la demanda boliviana, el 25 de julio de 2017.